Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día 22 de agosto del año 21, el editorial de hoy lo he titulado ¿La ciencia de los monopolios o el monopolio en el poder? Vamos a analizar, señoras y señores, estas palabras. ¿Realmente el gobierno elegido por el pueblo tiene el poder? Difícil decirlo, señoras y señores, muy difícil decirlo. Yo diría que estamos confundidos aquí en el Perú porque se pretende de inmediato ejecutar a quienes han sido elegidos. Las elecciones de Estados Unidos se realizaron el 3 de noviembre del año 20, el 3 de noviembre. Y el diario El País realizó una nota realmente increíble con relación a lo que había ocurrido en ese instante en los Estados Unidos. Esta nota fue publicada en enero 6. El presidente Donald Trump había promovido desde su derrota prácticamente una sedición e invasión que se realizó al Congreso de la República. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Ocurrió algo sumamente grave. El diario País tituló 6 momentos claves del día que los seguidores de Trump asaltaron el Capitolio. El apego del presidente al poder ha llevado a Washington a un límite insospechado. Un grupo de seguidores de su teoría conspirativa del fraude irrumpió en el Congreso mientras su partido se divide en dos. Ok, quitamos la nota para analizar el tema. George Biden, representante del Partido Demócrata, lo que viene a ser la izquierda de los Estados Unidos, le gana a Donald Trump y Donald Trump no quiere reconocer el triunfo de Biden. Se arma todo un lío, mueren 2 personas en esta toma al Capitolio, nunca antes vista en la historia de los Estados Unidos. Entonces no estamos hablando de Venezuela, no estamos hablando de Cuba, no estamos hablando de Irán, no estamos hablando de la China comunista, ni tampoco de la Rusia de hoy. Estamos hablando de Estados Unidos, cuna de la democracia. En la cuna de la democracia ocurrió un evento que los periodistas norteamericanos lo consideraron el más oscuro en la historia democrática de los Estados Unidos. Donald Trump al final tuvo que entender su error y seguramente las implicancias mayores quedarán escritas en las páginas de la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué he empezado yo con esto? Porque en el Perú, que somos ya integrantes de esta globalización perversa, en mi opinión, aprendemos lo malo y no aprendemos lo bueno. O tal vez habría que rescatar lo que la prensa nos dice para que desde ese lugar ubiquemos al Perú de hoy. ¿Cómo es posible que en el Perú tengamos la crisis política que tenemos hoy, cuando recién el 26, ni cumplido un mes de proclamado, sí ya tenía un mes de proclamado presidente, se pretende a ejecutar al primer ministro y a los ministros en general? ¿Cómo el Perú mide asimétricamente todos los acontecimientos políticos que ocurren? Entonces yo quiero empezar con un poquito de historia.
Y ya los llevé a las elecciones recientes de noviembre del 2020, ya los llevé a lo que ocurrió en Estados Unidos, cuando como moscas se subían por el Capitolio hasta que tuvo que entrar la fuerza pública, y cómo dos partidos, republicanos y demócratas, intervinieron y cambiaron roles. El Partido Republicano, el partido llamado de derecha en los Estados Unidos, y el Partido Demócrata, el partido de izquierda, cambian roles. Vamos a explicarlo desde el 1936, cuando Anton Žižka, escuchen bien, Anton Žižka escribió La ciencia contra los monopolios. Ya, señores, en 1936, quienes analizaban América Latina y analizaban la globalización, pongamos el libro en pantalla para que la gente vea este libro que fue escrito en 1936 por Anton Žižka. Ahí está. Ciencia contra los monopolios es un libro viejo de mi discoteca que se llama, como ustedes ven, Ciencia contra los monopolios. Y fíjense ustedes lo que decía en ese entonces, en 1936, el autor de este libro, editado en aquellos años, decía en su primer artículo: el triunfo sobre la angustia, el más decisivo de todos. Los monopolios y la angustia ante el hambre, la guerra y el bloqueo. ¿Son palabras que les suenan a ustedes? Hambre, guerra y bloqueo. Lo decía en Ciencia contra los monopolios Anton Žižka. Aquí está. Ustedes lo están viendo en pantalla. Pero para entender lo que voy a decir, ya en estos años, hace pocos apenas, el gran analista Alfredo Jalife Rame, profesor universitario y sin duda un intelectual, especialista en el análisis global, escribió un libro que lo vamos a mostrar, que se llama El desorden global en la era de la posverdad. Ahí lo están viendo ustedes, un libro de obligada lectura para todos los que quieran entender el fenómeno peruano, que no está ajeno a lo que ocurre en el mundo. ¿Qué decía Alfredo Jalife en su página 39 de este libro que ustedes están viendo en pantalla? Tituló La muerte de las noticias reales. Palabras de Ted Koppel, quien fue célebre conductor del canal ABC News, cuando sentenciaba: han muerto las noticias reales debido al ascenso de organizaciones partidistas de noticias. Y continuaba: se está creando un neototalitarismo multimediático, en su página 41. Y terminaba parte de este análisis que el conflicto constante parte de la desinformación. Y dice en su página 47, la etapa de la globalización, los multimedias no expresan la libertad de expresión de sus usuarios, obligada y pasivamente receptivos y cautivos, sino su unilateral voluntad incoercible de difundir los intereses grupales de sus accionistas plutócratas oligopólicos, lo cual de entrada pervierte el libre flujo de las ideas. Con estos dos ejemplos, vamos hacia el tercero,
que es el libro que me acaban de hacer llegar gracias a Andrés Manuel López Obrador y del embajador de México, que se llama Hacia una economía moral, escrito por Andrés Manuel López Obrador, que no se puede considerar ni un comunista, ni un socialista, sino un humanista. Y quiero yo hablar un poco ahora, poner pie a tierra, en base a lo que hemos leído, porque el día 26, el Congreso de la República tiene que dar un ejemplo al mundo de que en el Perú no vivimos una plutocracia ni una oligarquía de los partidos políticos y de los monopolios mediáticos, sino vivimos una verdadera democracia. Yo siempre fui crítico de la segunda vuelta. Nunca me gustó la segunda vuelta. Me parece que la segunda vuelta se presta a lo peor de la política. En Estados Unidos, país que lo tenemos como ejemplo esta noche, se gana en primera vuelta. En otros países hay segunda vuelta, pero cuando los triunfos son inobjetables, ya no hay nada que hacer. La diferencia de Trump y Biden en estas últimas elecciones del 3 de noviembre fueron muy pocos votos, muy parecido a lo que ha ocurrido en el Perú. Sin embargo, a los norteamericanos no se les ocurriría jamás cuestionar a Biden, se une ese país y tiran para adelante en un ejercicio democrático que han defendido y que siguen defendiendo de manera permanente. Pero aquí nos remontamos al Perú. ¿Qué va a pasar el día 26? El día 26 la simetría periodística es de tal magnitud que no hay un fiel en la balanza. Yo voy a tratar esta noche, basándome en las palabras de Andrés Manuel López Obrador, que he seguido con detenimiento su gobierno, que a los 3 años no logra el 100% de aceptación. Eso es imposible, pero pasa el 53%. Quiere decir que un gobierno, cuando comunica bien, un gobierno cuando tiene medios de comunicación, como los que ha creado el mismo Andrés Manuel López Obrador, con sus mañaneras, puede defenderse de la prensa que ya la analizó Alfredo Jalife Rame, que es esa prensa organizada con intereses particulares. ¿Qué caracteriza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Que, en mi opinión, es lo que caracterizaría o debería caracterizar a este gobierno para que terminemos de una vez con todas con esta llamada democracia tan frágil, manejada por los intereses económicos, partidarios, y donde las asimetrías de análisis son tan grandes que tú no puedes ya creer en nada. O sea, está lesionada la verdad, está en agonía la verdad, y nosotros queremos hoy día dejar este comentario para que ustedes se formen un criterio. López Obrador arranca su primera campaña a la presidencia con 3 ejes: combatir la corrupción, aplicar una política de austeridad y terminar con los privilegios fiscales. Pareciera que aquí en el Perú se está haciendo lo mismo, porque ya están denunciadas las empresas que no han pagado impuestos en los últimos 10 años. No pagaron impuestos, que con esos impuestos podríamos haber tenido el mejor sistema sanitario y no estar viviendo ahora la crisis y los parches de cómo salvar el aumento de la ola COVID número 3, la número 2 ya lo hubiéramos resuelto y la número 1 nunca hubiera ocurrido con la quiebra de la economía. Bien, Andrés Manuel Obrador tuvo una frase que yo la recogí, que dice: por el bien de todos, primero los pobres. Y este programa de gobierno, que es el que tiene que aplicarse en el Perú, no tiene pierde. Ahora, ¿por qué defiendo esta política yo?
Porque no me estoy basando en Rusia ni en Venezuela. Me estoy basando en que debemos imitar al país más grande del mundo en términos de democracia. Porque se puede cuestionar a Rusia, se puede cuestionar a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se podría cuestionar a México, porque había un solo partido que era el PRI, después vino el PAN, hasta que apareció Andrés Manuel López Obrador. Para mí, la llegada del advenimiento de Perú Libre es el equivalente a lo que ocurrió con López Obrador en México. Algún día tenía que pasar. La supremacía del PRI tenía que terminar, del PAN tenía que terminar, que era lo mismo, y que surgía un movimiento llamado la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación, sin querer, ha ocurrido en el Perú, en pleno bicentenario. Nadie la promovió, nadie la vio venir, no tuvo prensa, no tuvo encuestas a su favor y ocurrió un hecho sin precedentes. Los indígenas, los serranos, los maltratados ganan la elección por 40.000 votos, pero ganan la elección, igual que en Estados Unidos. Muy pocos fueron los votos con los que ganó Biden. Tenemos que analizar también las palabras que usó Biden o contra Biden, Donald Trump. Había una conspiración fraudulenta contra mi gobierno. Tenemos que tomar el Capitolio. Comete esta locura Trump, enmienda la plana y reconoce su derrota como buen nacionalista, defensor a ultranza del nacionalismo norteamericano y de la democracia norteamericana que él había debarrado, había ya prácticamente entrado al terreno de la anarquía en el país, ejemplo de democracia en el mundo. Entonces, si tenemos como referente los libros que les he mostrado, podemos entender claramente que en el Perú la segunda vuelta habría que eliminarla para saber perder en la vida, porque nadie puede ganar y convencer a todos. Basta que un pequeño grupo se una con otro para que armen un lío. Y si tienen la prensa con ellos, pareciera que 1.000 personas o 10.000 personas son los que manejan a 33 millones de peruanos. En defensa de los 33 millones de peruanos que muchos de nosotros, peruanos, que no tenemos una vocación totalitaria, ni que hemos querido votar por la corrupción, pero tampoco somos comunistas, tenemos que ubicarnos en el medio y sostener la democracia a como dé lugar. No se puede, pues, olvidar de manera grosera los pecados de ayer para achacarle hoy a los pecados de la democracia que hemos construido y que estamos por destruir. No ha habido precedente en el mundo que a los 20 días de que un ministro asume una problemática situación democrática en un país convulsionado, donde ya en el 2016 el partido perdedor Fuerza Popular, que en ese momento tenía otro nombre, pero siempre bajo la batuta de Keiko Fujimori, anunció en el 2016 que haría un gobierno paralelo con el gobierno elegido por el pueblo que habían elegido a Pedro Pablo Kuczynski como presidente. Durante esos años, desde el 2016, se sentó un precedente que hay que decirle al Perú, basta ya. Se tumbaron a Kuczynski. Llegó Vizcarra, se tumbaron a Vizcarra. Llegó Merino, se tumbaron a Merino. Llegó Sagasti y en menos de 4 años, 4 presidentes en el Perú. Muy bien. Ante este desorden democrático,
el pueblo ha optado esta vez por una alternativa fabricada por los mismos medios de comunicación. Los medios de comunicación construyeron a Andrés Manuel López Obrador, porque al querer destrozarlo, lo encumbraron, porque la gente comenzó a despertar a través de las redes sociales que hay otra manera de informar, hay otra manera de mirar el mundo, hay otra manera de conocer la realidad. Fíjense ustedes nada más para recordar algunos detalles. Aquí se está cuestionando la falta de capacidad del gobierno. Yo entiendo que no tienen experiencia. Hay muchos que van a aprender en el camino. Pero lo más importante, como dijo nuevamente, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, quiero gente honesta, porque la gente preparada, cuando es corrupta, es más peligrosa. Andrés Manuel López Obrador basó su gobierno en la honestidad, en la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Y lo ha logrado. ¿Qué ha ocurrido acá en el Perú en estos últimos años? En el Perú, en estos últimos años, hemos tenido una candidata a la presidencia de la República, Keiko Fujimori, que nos hemos olvidado que tuvo 5 procesos fiscales. Nos hemos olvidado. Primero, el tema de lavado de activos, tráfico de influencias, peculado, corrupción de funcionarios y asociación ilícita para delinquir. Fueron los procesos de Keiko Fujimori. O sea que no venimos de un país pristino, de un país totalmente transparente, donde la prensa actuó en consecuencia a los ideales de la defensa de la verdad. No, la prensa nos mintió. Una procesada fue candidata a la presidencia y nos pusieron entre la espada y la pared. La gente escogió la espada, no la pared. Señoras y señores, nosotros, los que analizamos esto sin ningún interés más que los 33, en defensa de los 33 millones de peruanos, tenemos que recordar un poquito que es increíble lo que ocurre hoy día en el Congreso de la República y no se ha dicho. Alberto Aguinaga, el doctor Alberto Aguinaga, procesado por la justicia por el delito contra la salud pública, ¿se acuerdan ustedes las esterilizaciones forzadas? Correcto. Sea presidente de fiscalización. Que José Luis Luna Gálvez, exaprista, que después estuvo con Castañeda, hoy día con prisión domiciliaria, hoy es el presidente de la defensa del consumidor. ¿Lo dice la prensa? Daniel Urresti, acusado de homicidio, fue candidato a la presidencia. Pero nadie dijo, este hombre no puede presentarse. Para muestra un botón. Para muestra un botón. Yo quiero pedirle al peruano que recapacite. Se quiere ejecutar a Guido Bellido Ugarte, porque no tiene el perfil, pero no ha cometido ningún delito. Este hombre que vemos en pantalla, acusado de ser un serrano ignorante, de no manejar bien el idioma, de estar en contra de la libertad de expresión por dar sus opiniones sobre el periodismo en el Perú, y pretenden ejecutarlo el día 26. ¿Quiénes pretenden ejecutarlo? Los que tienen intereses económicos en la política, los que tienen universidades que no pagan impuestos, los que tienen negocios y pagan lobbies, los que tienen las asesorías y las consultorías que quieren mantenerlas para poner ellos. Finalmente, pantalla nuevamente para mí, por favor. Quienes quieren quedarse con los ministerios.
esta es la verdad, pero sería el primer momento en la historia del Perú que el Congreso nuevamente le declara la guerra a los electores peruanos. Yo desde aquí invoco con pruebas, mostrando libros, mostrando la historia reciente de Estados Unidos, que no se puede ejecutar a un Congreso, ni tampoco un Congreso puede ejecutar a un Nobel político, porque sus antecedentes no probados lo condenan. ¿Quién ha generado esta suerte de desconcierto con las marchas? Nada menos que un candidato a la presidencia de la República, quien pudo haber sido, por su instigación al terrorismo, cuando dijo, esto está penado, dijo Rafael López Aliaga, más conocido como Porky, hay que matar a Castillo y a Cerrón. Quiso decir también, con otras palabras, o lo dijo, vamos a llevar el dólar a 8, a 10, para que el pueblo sienta en carne propia lo que es votar por el comunismo. Entonces nos castigó a todos los peruanos que ahora estamos sufriendo la dictadura de los monopolios, tanto mediático, tanto en el plan de desestabilización económica, con la elevación del dólar, con la subida de los alimentos, con la escasez, y no les extrañe que venga luego el bloqueo. Pero el bloqueo ya no viene de Estados Unidos. El bloqueo viene de los propios peruanos. Y esto es increíble lo que estoy diciendo el día de hoy. A las pruebas me remito. Las palabras del almirante Montoya, quien firmó un acta de sujeción, miembro de nuestra gloriosa Marina. No quiere decir que la Marina sea mala. La Marina de Guerra del Perú se merece todo nuestro respeto, pero siempre hay pequeños grupos que usan el uniforme glorioso para réditos políticos. Me refiero al almirante Montoya, quien firmó un acta de sujeción con Vladimiro Montesinos, un capitán en retiro. Señoras y señores, otro presidente del Comando Conjunto, el almirante Cueto, recordemos que también actuó fuera de ese contexto donde debe actuar un presidente del Comando Conjunto. Cueto, más conocido por la prensa como Koyak, le puso protección a un protegido de Vladimiro Montesinos, noticia que circuló en todos los diarios. Entonces estamos ante una realidad que parece un déjà vu, porque ya lo hemos vivido, ahorita en Estados Unidos. Republicanos versus demócratas. Hoy día, allá en Estados Unidos, los demócratas son los izquierdistas y los republicanos son los de derecha. Bueno, aquí en el Perú la figura es al revés. Ellos se han arrogado la defensa de la democracia y nosotros los que queremos defender la república o construir la segunda república, resulta que nosotros los que queremos defender la estabilidad económica, que queremos defender la libertad de prensa, que queremos defender el desarrollo de 33 millones de peruanos, de los cuales 9 millones no tienen trabajo, están en el borde, 1,5 millones en la extrema pobreza, y un país que tiene que hacer todos los esfuerzos para salir de este estancamiento. No tumbándose al gobierno, sino dándole 6 meses para que demuestre la prensa que se puede solidarizar con el país y no con sus intereses, que hoy día están absolutamente cuestionados debido al apoyo que le dieron a los 6 jinetes del apocalipsis que ahora se habrían unido para desbarrancar a este gobierno elegido por el pueblo, que no tuvo a su lado ni la prensa,
no tuvo a su lado ni los periodistas, no tuvo a su lado ni las encuestas, y que de la noche a la mañana nos encontramos con un desconocido que ahora le quieren cortar la cabeza. ¿Cómo le cortan la cabeza? Se lo digo yo ahora, 22 de agosto, rompiéndole la estructura. Así, de simple. Simplemente eliminaron al llamado promotor del terrorismo, a este señor mayor de 84 años llamado Héctor Béjar, a quien no conozco, pero que en su defensa ha dicho: yo no maté a nadie. Él lo ha dicho. Pero acá Héctor Béjar fue vejado. No hay derecho. Van por Cerrón. Cerrón tiene 4 procesos, uno con sentencia, pero es discutible. No lo estoy defendiendo, él tendrá que cara a la justicia, pero la prensa no puede ejecutar a Cerrón porque sería la muerte inminente de Castillo como presidente de la República. Yo sé que a ustedes, a la prensa monopólica, dictatorial, fascista del país, analizada por estos grandes periodistas y el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alfredo Jalife, y el libro de Anton Sixer, Ciencia contra los monopolios, establecen claramente que los monopolios no pueden seguir gobernando este país. Yo apelo a la inteligencia del Congreso, que no vuelvan a hacer lo que hizo Keiko Fujimori en el 2016, que se declaró gobierno paralelo. Con 73 congresistas paralizaron el país. Señoras y señores, cuando las asimetrías periodísticas quieren arrogarse la defensa de la libertad de expresión, recordemos que la libertad de expresión parte de la libertad que tienen los señores, tú, yo, las señoras, los hombres comunes y corrientes de este país, de expresarse en las calles libremente. Expresarse en las calles libremente. Y ahora no se está expresando la calle, se está expresando pequeños grupos de 1.000, 2.000, 3.000 personas que quieren ir contra la voluntad de 33 millones de ciudadanos peruanos que tenemos que buscar, nos guste o no nos guste, la estabilidad política, económica y social de nuestros compatriotas. Es difícil ponerte en este lugar, es muy difícil. ¿Por qué? Porque inmediatamente eres calificado, adjetivizado con epítetos horribles por la prensa que hoy día pretende realizar un golpe de Estado disfrazado de democracia. Si le gustó este comentario, compártalo. Estamos entre la democracia plena, la democracia verdadera, la del respeto al voto popular, o estamos ante el totalitarismo de los grupos económicos que no aceptan su derrota. Decide usted, piénselo. O consolidamos la democracia, o aprendemos de los Estados Unidos, ejemplo, no de Cuba ni de Venezuela, de Estados Unidos, y damos un ejemplo, como los que han dado los norteamericanos, que a pesar de Biden haber ganado con muchos cuestionamientos, todo su país, todo el pueblo se pone detrás de su presidente y avanzan hacia un futuro absolutamente incierto también, como son todos los proyectos que no están contemplados en el 100% de las personas. Señoras y señores, compartan este mensaje, hagan lo suyo y suscríbanse siempre a este canal, que les hará análisis simple, sencillo, para que lo entienda la persona que de alguna manera mira la política con un solo ojo. Hay que mirar la política desde ese lugar de la objetividad absoluta y no de la subjetividad
donde las especulaciones y la posverdad están matando y han puesto en agonía a la verdad. Muy buenas noches. Muchas gracias.